Hemos estado hablando este mes acerca del Espíritu Santo, ¿no? De cómo nuestras vidas dependen sí o sí de vivir llenos del Espíritu Santo. Estudiábamos cómo el Espíritu Santo es quien nos llama. O sea, es por el Espíritu Santo que nosotros se dispone nuestro corazón, nuestro oído para decir, voy a acercarme a Dios. Es por medio del Espíritu Santo que la convicción de pecado viene a nuestros corazones y decimos, me arrepiento, perdóname, Señor. Es por la obra del Espíritu Santo que cuando escuchamos el Evangelio decimos, yo necesito creer en Jesús, yo creo en Jesús. Es por la obra del Espíritu Santo que somos llevados a la palabra de Dios, a obedecerla. Es por el Espíritu Santo que caminamos una vida en santidad, limpiándonos cada día más de lo que el mundo nos ofrece, de lo que la carne, de las trampas del enemigo, aborreciendo cada día más el pecado. Es por la obra del Espíritu Santo. Todo nuestro caminar depende sí o sí, única y exclusivamente de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Estudiábamos la semana pasada que ser llenos del Espíritu Santo es equivalente a ser llenos de la Biblia. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios se mueve a través de su palabra. Cuando vamos a las Escrituras vemos que el ministerio del Espíritu Santo está íntima y absolutamente ligado con la Biblia. Él nos guía a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Él nos recuerda lo que Jesucristo dijo. ¿Qué fue lo que dijo? La Biblia, la palabra de Dios. Somos guiados en todo. Él da testimonio de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que nos da testimonio. El Espíritu, todo su obrar, su operación es por medio de las Escrituras. Y si nosotros no conocemos la Biblia y no es nuestro alimento diario, pues espiritualmente vamos a estar muy débiles, si no es que secos completamente. Así que nuestra vida necesitamos vivirla llenos del Espíritu Santo. La palabra dice que nuestro vivir es en Cristo, que sin Cristo nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, así lo dice tal cual Efesios. Así que si nosotros no estamos viviendo llenos del Espíritu Santo, pues estamos viviendo, entre comillas, muertos, separados de Dios. Seguimos viviendo nuestra vida en nuestras propias fuerzas y ateniéndonos, pues, únicamente a lo que nuestras capacidades y habilidades pueden alcanzar. Y para de contar, una que otra cosa de la misericordia del Señor que obra sobre justos y pecadores. Ahora bien, necesitamos meternos en las Escrituras, necesitamos ser juiciosos estudiando la palabra, necesitamos la sana doctrina para vivir adecuadamente. Pero la palabra, si la comparáramos con nuestra vida humana, sería como la comida. Si usted no come un par de días, ¿qué pasa? Se debilita, cada vez más débil, hasta que termina por morirse. Si solamente nos alimentamos cada 8 días, ¿qué tantas fuerzas puede tener una persona que solamente se alimenta cada 8 días? Pues vive muy débil y seguramente enfermo. Cualquier enfermedad, cualquier virus lo ataca y le da 3 vueltas. La Biblia es exactamente eso. Necesitamos alimentarnos, nutrirnos de la palabra de Dios. Pero si la palabra es el alimento, la respiración viene siendo la oración. Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Y nuestras oraciones tienen que estar sustentadas en la palabra de Dios. Así que lo uno no va sin lo otro. Dios nos dice en su palabra que Dios nos oye cuando oramos conforme a su voluntad. Y si no oramos conforme a su voluntad, pues ¿qué pasa? Pues las oraciones pasan de largo. ¿Y cómo puedo yo orar conforme a la voluntad de Dios? Su palabra me revela su voluntad. Entonces, si bien es cierto, necesitamos la sana doctrina, necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos ser hombres y mujeres de oración, de una vida de intensa comunión con el Señor. Yo quiero que nos centremos, vamos a mirar algunos pasajes donde se nos ordena
tener esta clase de vida de oración. Y vamos a ver que tal vez todos nosotros lo experimentamos en nuestra naturaleza carnal. Orar cuesta. Orar no es algo que se nos da súper fácil, salvo que ya hayamos desarrollado esa intimidad con el Señor y fluyamos allí en la intimidad con Él. De lo contrario, orar es una carga porque es contrario al espíritu. La oración es una tarea espiritual y nuestro cuerpo es carnal y se opone. Es más fácil inclusive estudiar la Biblia que orar, porque el estudiar la Biblia puede ser una tarea que trae una recompensa intelectual y eso es algo que tiene que ver con el ego. Yo sí sé, yo sí conozco mucho del Señor y nos va dando un sentido de satisfacción, pero la oración es diferente. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:17, creo que todos se lo sabrán de memoria. No saben qué es ese versículo, pero cuando lo lean van a decir, sí, yo me lo sé. Mira, algunos se lo supieron. ¿Sí? Es súper cortico. Es más, aprendámonoslo todos hoy. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿cómo dice? ¿Será que se nos olvida? Es muy fácil. Mira, algo que encontramos en común en los hombres y mujeres que vemos de la Biblia, aparte del Señor y de la sana doctrina, es que eran hombres y mujeres de oración. Si algunos de ustedes han experimentado en este tiempo, como lo han compartido algunos en sus testimonios, que en este tiempo de ayuno he visto la respuesta de Dios de una manera bien chévere y bien especial, no es necesariamente por el ayuno, es por lo que está sucediendo en nuestra búsqueda de Dios, porque estamos teniendo más tiempo en oración. Y las oraciones en fe, en el poder del Espíritu Santo, Dios obra con su poder a favor de nosotros. Entonces, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir literalmente esto? Que oremos incesablemente, que oremos sin parar. Ahora bien, uno puede hacerse la pregunta, espéreme Daniel, la Biblia seguro no quiere decir eso porque entonces yo no podría hacer el almuerzo, yo tengo que trabajar, yo tengo que estar pendiente y no, hay tareas que requieren concentración que no me van a permitir estar orando. Entonces tenemos que encerrarnos en un monasterio y las 24 horas del día estar orando. No. La palabra que se traduce aquí como cesar es del griego adialeiptos. Adialeiptos, ¿ya? Y traduce incesantemente, sin cesar, no de aquello que es ininterrumpido, sino de aquello que está teniendo lugar repetidas veces de una manera constante. Entonces, cuando Dios nos dice que oremos sin cesar, es que yo cuando abro los ojos, mientras voy al baño, hola Señor, buenos días, ¿cómo estás? Y voy al baño y hago lo que tengo que hacer, luego salgo, voy al encuentro con Él y continúo mi oración. Señor, mira que listo, termino mis 2 horas de devocional, salgo, me alisto, salgo para el trabajo. Si voy en el bus, pues voy en el bus, Señor, ¿y cómo te fue? ¿Qué esto que tú me dijiste esta mañana en la palabra? Y voy hablando con Él. Y llego al trabajo y resulta que me encuentro con un compañero que está bien fastidioso en esta mañana. Y entonces me empiezo a poner tenso. Entonces, Señor, dame paciencia, fortaléceme, ayúdame a verlo con tus ojos, con misericordia. Y es más, permíteme darle una palabra de aliento para él. Y estoy orando todo el tiempo en todas las cosas de mi día. Y me llegó un cliente y, Señor, este caso yo no sé qué hacer con esta situación. Y ahí mismo en el espíritu, Señor, dirígeme, dame sabiduría para saber qué decirle, cómo tratarlo. Ese es el orar sin cesar que nos está hablando la palabra. Es un imperativo, es un mandato. Y más que una orden de Dios para nosotros, es una necesidad que nosotros tenemos de orar repetidas veces de una manera constante.
todo el tiempo allí con el Señor. Miremos nuevamente otro pasaje que nos habla algo similar, y es Romanos 12, versículo 12. Estos dos pasajes, tanto el de Tesalonicenses como el de Romanos, Dios nos está hablando a través de estas cartas de Pablo, instrucciones de manera muy prácticas para la vida del creyente, tanto en Tesalonicenses como en Romanos. Este pasaje es haga esto, haga, no haga, es súper práctico, es muy fácil de entender. Y entonces el versículo 12 nos dice: estén gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero póngale cuidado a lo que dice, constantes en la oración. Y la palabra constantes en la oración es del griego prokastereo y denota persistir firmemente en una cosa dando cuidado constante a ella. Persistir firmemente en una cosa dando cuidado constante a ello. Es decir, yo estoy atento, alerta, sensible, para que en todo momento yo pueda estar hablando con el Señor, en comunión con el Señor, persistiendo, sin desmayar. Que es que tengo un momento, mi día hoy está súper ajetreado, no tengo tiempo para nada. Ese día es cuando usted más necesita estar en tiempo en oración con el Señor, porque no es en sus fuerzas que usted va a superar ese día tan difícil que viene por delante, es en el poder del Señor, es en la paz que Él trae, el fruto de estar allí en su presencia, su dirección, su sabiduría, su paciencia, su dominio propio. Es ese día donde usted dice no puedo más, donde más necesita del Señor. Donde no tengo tiempo, voy tarde, donde más necesita del Señor. Usted sale así afanado y va a manejar por la carretera como loco y de pronto comete infracciones y de pronto sale ofendiendo a personas. Y si su carro tiene el pescadito, Jesús le ama, entonces todos los demás van a esos son los cristianos, muy bonitos. Yo por eso no le pongo nada al mío. No, mentira. Entonces, orar. Dios nos dice que orar es como estar allí todo el tiempo. ¿Usted cuándo deja de respirar? Cuando se acuesta usted dice, bueno, vamos a apagar los pulmones para que descansen un poquito porque ya es hora. Todo el día estuvieron ahí dándole. No, usted nunca para de respirar. Inclusive cuando estamos durmiendo hay salmos que nos dicen, Señor, habla a mi conciencia mientras duermo. Y uno a veces se levanta y lo primero que hace, Señor, ¿y qué pasó? Y viene algún pensamiento y uno empieza a orar por eso que el Señor trae al corazón de uno. Todo el tiempo. Ese es el orar del creyente. Si oramos de una manera diferente, no estamos orando como corresponde a los que hemos nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir si no estamos orando de esta manera? Quiere decir que no tenemos puesta la mira en las cosas de arriba. Que Dios no es lo primero en nuestra vida, sino lo primero es el trabajo, los afanes, el ego, cómo estoy, cómo voy. No solo se nos ordena a orar de esta manera, constante, repetitiva, firme, con atención, a lo largo del día, todos los días, sino que, vamos por favor a Judas, allá al final de la Biblia, justo antes de Apocalipsis, Judas, versículo 20, que nos dice cómo es que debe ser esa oración. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo son nuestras oraciones? En el Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo, no al Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia. Vean una vez una claridad. Inclusive hay una secta que se llama oración fuerte al Espíritu Santo.
usted no va a encontrar en toda la Biblia un solo versículo, una sola referencia, un solo caso de oración al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le ora. La oración que encontramos a lo largo de las Escrituras, digo casi que con exclusividad, porque hay un solo versículo, el 99.99.9999999% de las veces que se habla de oración es a Dios Padre. La oración es al Padre. Solamente hay una referencia en la Biblia de alguien que le oró a Jesús. Oró a Jesús. Y es Esteban, cuando está muriendo allí apedreado en Hechos capítulo 8, que dice, miró y le dijo al Señor, a Jesús, no les tengas en cuenta esto. Es la única referencia de una oración dirigida a Jesús. De resto, todas las oraciones son dirigidas al Padre. Y Jesucristo es muy claro cuando nos enseña a orar. Dice, oraréis así, Padre nuestro. Cuando todas las oraciones de Jesús eran al Padre. Todas. Así que nosotros somos llamados a orar al Padre a través de la obra de Jesucristo, ¿cierto? Es por Jesús que nosotros podemos acercarnos al Padre. Recordemos, nadie puede venir al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente podemos hablar con Dios es por medio de Jesús. Entonces, oro al Padre en el nombre del Hijo, que es a través de la obra de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Así es como nosotros oramos. Esa es la instrucción que nos da la Biblia. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Nuestra oración es en el Espíritu Santo. Y vamos a otro pasaje que nos habla de esto, Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo oramos? A veces, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué se nos manda? Que oremos todo el tiempo, con toda oración y toda súplica, pero no como a nosotros nos parece, sino nuestras oraciones deben ser en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo, como lo hablábamos la semana pasada. Como dice el mismo Pablo en Corintios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos dirige en una relación espiritual con nuestro Dios Padre, que es Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? O más bien miremos qué no es orar en el Espíritu. Cuando nosotros vamos a la Biblia, y lo hemos estudiado este mes, se nos pone de contraste qué es lo que se opone al Espíritu. La carne, ¿cierto? La naturaleza carnal es la que se opone al Espíritu. Y de la misma manera, así debemos entender la oración. Si mi oración no es en el Espíritu, entonces es en la carne. Yo quiero que recordemos Romanos 8, versículo 12 y 13, y entendemos un poquito mejor esto, ¿no? Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto lo estudiábamos en los tiempos de célula de esta semana. Y nuestra vida es en el poder del Espíritu Santo. Nuestro caminar es en el poder del Espíritu Santo. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, lo que produce es muerte. No pasa nada en nuestras vidas. Y nuestras oraciones, si no son en el poder del Espíritu Santo, tienen el mismo poder que nuestras obras en la carne. ¿Qué poder tiene la carne?
Ninguno, de muerte. Lo que está muerto no produce en uno. Entonces, si entendemos correctamente lo que implica la vida de un creyente, pues gran parte de nuestra vida es la oración. Orar. Y no es un ratico en la mañana y un ratico en la noche. Usted no ora, no respira cuando se levanta y respira antes de acostarse. Respiramos todo el tiempo. Este pasaje nos dice que nuestra vida no puede ser en la carne. Nuestra oración no puede ser en la carne. Yo creo que si nosotros pensamos en una oración en la carne, pudiéramos entenderla, y creo que todos nosotros podemos decir: yo he orado en la carne. Una oración basada en la carne es cuando oro en mi propia capacidad humana, en mi esfuerzo por sostener una oración. Y entonces, qué difícil es orar. Y Daniel me dijo en el discipulado que orara, pero bueno, está bien, voy a orar. Y empiezo a orar y estoy orando y termino pensando en el almuerzo y en el trabajo, y qué bus agarro, qué ruta tomo, y mi oración: ay, Señor, perdóname, que es que, sí, Señor, y vuelvo a ti, y aquí estoy, y ¿qué más le digo? Ya le pedí por el día, ya le dije gracias, ya le pedí que me bendijera, que me protegiera, y bueno, amén, Señor, gracias, y salimos, ¿no? Como que eso es orar en la carne. Una oración que no hay vida allí, que no hay sino palabras, que no sé con quién estoy, que no sé qué hablar. Esa es una oración en la carne. Otra oración en la carne es cuando tal vez hemos crecido un poco más en el conocimiento de Dios y de manera carnal forzamos la oración, y entonces llenamos nuestra oración con palabras. Y Señor, y salen palabras, y empezamos a encontrar palabras, no sé, de alguna manera elaboradas, y entonces centramos la oración en tener un lenguaje apropiado, en que haya una coherencia, en que haya una emoción y un volumen adecuado, y entonces empezamos a orar de esta manera, ¿no? Como tratando de que si alguien me escucha, diga: uy, cómo ora de bonito. Y a veces cuando estamos en un grupo, en una célula, yo le digo a alguien: ora. No, es que yo no sé orar. Gloria a Dios, ojalá nunca aprenda. Porque es que orar no es algo que hacemos en nuestras fuerzas, por nuestro intelecto. El orar es algo que está allí en el corazón, un corazón rendido al Señor. Hola, Señor, aquí estoy. ¿Sabes? No sé qué decirte, yo no tengo muchas palabras para tocar tu corazón, pero aquí estoy porque sé que te necesito. Y eso es lo que empieza a nacer en una oración del Espíritu. Un corazón humilde, rendido al Señor, que no trata de impresionar a Dios ni a nadie más que esté oyendo, con palabras, con tono, porque es que utilizamos, ¿no? Y lo aprendemos seguramente en las iglesias, o que algún líder oraba con un tono así como que está llorando para que se sienta el poder del Espíritu Santo. Hay personas que oran así porque están realmente conmovidas en el Señor. Sí, yo no estoy criticando la manera particular de orar de cada uno, pero nuestra oración es muy normal como nosotros hablamos. Y si yo estoy triste, pues mi voz suena entrecortada. Si estoy alegre, pues el tono de voz cambia un poco. O sea, es auténtica. Una oración en el Espíritu Santo no tiene esas otras características que estamos hablando, de que no sé qué decir, de que es que empiezo a bostezar, que es que empiezo a irme por otro lado. Y eso nos pasa y es normal. ¿Por qué?
porque estamos carnales, ¿sí? Pero eso tiene solución. Es buscar al Señor y nos llenamos del Espíritu Santo. Rendirnos ahí mismo mientras estoy bostezando, es decir, Señor, estoy desconectado. Y empiezo a concentrarme en el Señor y empiezo a clamar al Señor. Y entonces, ¿qué es orar en el Espíritu Santo? Si hablamos de que todo esto no lo es con palabras y con llenando y con un discurso y con un tono y con una emoción y con un volumen o que no sé qué decir, todo eso es la oración carnal. Romanos 8:11 nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo que le dio vida a un cuerpo muerto, al cuerpo muerto de Jesucristo, y lo levantó de entre los muertos. Dice, ese mismo Espíritu es el que vivifica nuestro ser completo para nuestra vida cotidiana. Es el poder del Espíritu Santo el que nos lleva a decir, quiero agradar al Señor, voy a obedecer a Dios. Eso no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Obedecer a Dios en nuestras fuerzas es imponernos cargas y cargas. Yo no puedo, tengo que hacer esto. Y sin el poder del Espíritu Santo, termina uno cargándose de una manera muy tenaz, siendo un religioso legalista. Y la obra es del Señor, es por su gracia y es en su poder. Por eso nos da el Espíritu Santo. Primera en Timoteo 2:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, para poder vivir la vida cristiana. Entonces, el Espíritu Santo desde el interior, como dice ahí Romanos 8:14, da testimonio a nuestro espíritu y desde lo profundo nos lleva de una manera natural en un tiempo de oración. No forzamos nada, no forzamos palabras. Y si no tengo que decirle al Señor, me quedo callado. Y esa es una oración en el Espíritu Santo. Callo de amor por ti, dice la Escritura. Y ahí me quedo simplemente con la garganta entrecortada, simplemente contemplando al Señor. La oración en el Espíritu Santo trae vida, leíamos, vivifica. Entonces cuando yo oro y salgo de ese tiempo de oración, yo salgo transformado, salgo dinamizado, salgo empoderado, salgo pensando ahora de una manera diferente. Salgo fortalecido, salgo con sabiduría, porque produce vida en nosotros. ¿Cómo sabemos qué es orar en el Espíritu Santo? Ahí versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. No tenemos que empujar las oraciones. No forzamos nuestro tiempo con Dios. El Espíritu Santo da poder a la oración y la lleva delante del Padre, nos lleva delante del Padre. ¿Qué dice? Ya no somos esclavos. ¿Cómo nos sentimos delante de Dios para orar? Libres. Libres. ¿Cómo viene un niño a hablar con su padre, con su madre? Él se siente en un rincón antes a ver cómo le dice. ¿Será? ¿Qué le digo? ¿Qué palabras utilizo? Y llega, oh majestuoso Padre, que tú tienes plata y puedes comprarme un par de zapatos que yo necesito. No, el niño no piensa nada de eso. Y nosotros debemos venir con la misma actitud delante de Dios, con libertad. Hola, Señor. Por eso yo les decía hace, 15 días, si usted está con mal genio, venga delante del Señor con el mal genio que tiene, porque es su realidad. Señor, estoy enojadísimo.
Y si está enojado con él, dígale, estoy enojado contigo. Y el Señor lo va a aterrizar y le va a entender cuál es su pataleta. Estoy triste. Bueno, venga adelante, Señor, con su tristeza. Esa es la oración en el Espíritu Santo, no hay nada forzado. Somos libres y guiados delante del Señor. La oración en el Espíritu Santo no es algo eléctrico que sentimos, que se nos ponen los pies, los pelos de punta, que me caigo. La oración en el Espíritu Santo, mire, lo más bonito que produce es conciencia de estar en la presencia del Señor. Porque usted cierra los ojos allí donde está orando, en el baño, en su cama, en el estudio, en el balcón, en el parque. Usted cierra los ojos, se sentó ahí en su cama y de repente es como si estuviera sentado, puesto de rodillas ante el trono de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es que lo lleva a uno a concentrarse en: aquí estoy contigo, Señor. Hola. Y nos rendimos ante Él y nos derramamos. Y entonces la experiencia de su santidad nos lleva a ver nuestro pecado y nos lleva a decir: Señor, perdóname, límpiame más y más de mi maldad. Y empezamos como David a reconocernos. Una oración guiada por el Espíritu Santo nos lleva a deleitarnos en la presencia de Dios. El problema de esto es que tenemos que salir corriendo siempre. Siempre hay muchas cosas por hacer. Siempre hay mucho por hacer. Y entonces le decimos a Dios: Señor, yo te voy a dedicar 15 minutos en la mañana porque el reloj está corriendo. Y yo necesito que llegar al trabajo y tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces llegamos al encuentro del Señor y ¡buah!, soltamos un montón de palabras de carrera sin estar en la presencia de Dios, porque ni siquiera nos damos cuenta. Es como: Señor, escúchame, le mando el mensajito y lo mando y ojalá le llegue y me responda. Y me responda pronto porque estoy necesitando esta respuesta rápido. Y esas son nuestras oraciones. Y entonces yo pregunto: ¿qué Espíritu Santo está obrando en medio de esa oración? Y no quiere decir que no pueda haber oraciones de 30 segundos lleno del Espíritu Santo, porque las hay. Estoy en medio de alguna cita y me plantean una situación bien tenaz, ¿yo qué hago? Mientras escucho: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Habla mi corazón. ¿Qué le digo yo a esta persona? ¿Cómo se lo digo? Ni 30 segundos me demoré hablando eso con el Señor, clamando a Él para que me dé sabiduría, para que me dé dirección en medio de una situación que es así, ya. Hemos entendido mal la oración. Orar no es enviarle mensajes a Dios. Orar no es decir unas palabras en un cierto orden, porque esas palabras van a tocar el corazón de Dios. Eso no es orar. Orar es estar con Dios, es tener comunión con Dios. Yo no tengo comunión con ninguno de ustedes a menos que nos sentemos y tengamos un rato donde usted habla y yo hablo y vamos poniendo cosas en común. No hay comunión si yo vengo solo y ¡bum!, le suelto un poco de cosas a usted y sigo de largo. Gracias por escucharme, muy querido. Eso no es orar. Orar es comunión y no podemos forzar la comunión. Miren, ¿cuánto creen que deberíamos orar por lo menos al día? 1 hora de oración y otra hora de estudio de la palabra. Daniel, pero ¿quién tiene 2 horas al día para dedicarle a Dios? Es que usted no trabaja, es que usted no tiene hijos, es que usted solamente se dedica a eso, entonces. No.
¿Sabe cuál es el promedio en Colombia que una persona dura pegada a un celular al día? A ver, ¿alguien quiere animarse a decir? En Colombia, promedio, una persona pegada al celular en el día. ¿Cuántas? ¿Tres? Tres. ¿Quién da más? Cinco. ¿Quién da más? Un poquito menos en Colombia, 7 horas. El promedio que dura una persona pegada a su celular, ya sea chateando, ya sea mensajes por el trabajo, ya sea en redes sociales, ya sea revisando el correo, ya sea buscando una dirección en un mapa, 7 horas. Ahora lo aterrizo un poquito más. Las personas que están entre 30 y 40 años, o sea, en los 30 y en los 40 hasta los casi 50 años, duran en promedio 3.7 horas al día pegados al celular. Los que están por encima de los 50 duran 2.5 horas. Y los que están por debajo de los 30 duran de 4 horas hasta 9 horas pegados en un celular durante el día. El promedio es de 7 horas al día. Y aquí estamos hablando solo del celular, no estamos hablando de que usted llega a la casa y luego dijo, ay, voy a ver series de Netflix porque hay que descansar, o voy a hacer otras cosas, y se pone a hacer otras cosas que no son tan importantes como estar orando. Entonces decimos, no hay tiempo, pero sí perdemos un montón de tiempo. Y los celulares tienen un registro de cuánto tiempo dura usted en el celular. ¿Y cuánto dura en determinadas aplicaciones? Revisen ese registro en sus celulares para que hagan el ejercicio y le digan al Señor, con el celular en la mano, Señor, perdóname, si tengo tiempo. Ayúdame a darte la prioridad. Porque no podemos forzar nuestro tiempo con Dios. Necesitamos estar allí, en la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo oramos en el Espíritu Santo? Primer paso, y no es de pasos, sea humilde y reconozca que usted es incapaz. Miremos lo que dice Romanos 8:26. ¿Cómo orar en el Espíritu Santo? Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Usted sí lo sabe? Gloria a Dios, ¿no? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos cómo orar, no sabemos lo que nos conviene, no lo sabemos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y Dios le dice a Pablo, glorifícate, gloríate en tus debilidades, porque allí en tus debilidades yo me hago fuerte. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, yo soy débil en la oración. Soy súper carnal a la hora de orar. Yo soy un experto en palabras y dirijo la oración y el discurso y muevo la gente que está ahí con mi oración y toco corazones. Espéreme. ¿Cómo así que usted toca corazones? ¿Cómo así que usted dirige las personas? No, esa es la obra del Espíritu Santo. Orar como conviene no lo sabemos. Uno dice, Señor, yo quiero esto, dame esto, este es mi plan y esta es mi meta. Puro ego que creemos que eso es lo mejor para nosotros. Si venimos con humildad de Señor, yo tengo este plan, tengo esta meta, creo que esto es así, dame dirección. Yo quiero saber cuál es verdaderamente tu plan para mí. Yo quiero si lo que tú quieres es esto y esto y esto. Señor, sáname. Señor, ¿qué quieres tú conmigo en medio de esta dolencia, en medio de esta enfermedad? Y entonces Él me empieza a mostrar, que sea humilde, que me humille porque me he vuelto muy arrogante y no sé qué. Uy, Señor,
que doble rodilla y me dé cuenta que ni los médicos ni estas circunstancias, ahí no está el poder, que es en ti, y entonces me volteo al Señor, ahí sí, para empezar a tener tiempo de oración. No sabemos, pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra habilidad. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Señor, yo no sé. Y caer delante de Él. El Señor está cerca de los humildes, pero resiste a los soberbios. Vengamos delante de Dios con humildad, reconociendo que Él es soberano. Y si Él es soberano, Él obra siempre conforme lo que Él quiere. Él es el Todopoderoso. Vengamos a Él. Señor, te necesito a ti. No mis fuerzas, no mi poder, no mis criterios. A ti. En la medida que empezamos a admitir nuestra incapacidad para orar, entonces vamos reconociendo nuestras faltas. Vamos viendo nuestra realidad y empezamos a ser más humildes cada vez. Y en este acercamiento a Dios en humildad, dejémonos llevar por el Espíritu Santo. Él nos va mostrando nuestros pecados. No busque tener ese tiempo, no lo force, que no sea rápido. Y entonces, como no tengo tiempo, Señor, perdóname por todos los pecados que he cometido. Perdóname si hay algo que no me doy cuenta, perdónamelo por todo. Y listo, seguimos como si nada. No, tómase el tiempo. Dígale, Padre, muéstrame por medio de tu Espíritu Santo todo pecado oculto en mi corazón. Yo quiero darme cuenta y quiero cambiar. Y nos tomamos el tiempo y estamos allí delante del Señor rendidos. Y entonces el paso 2 para orar en el Espíritu Santo. Disfrute de una comunión viva con Dios. Deleítese en la presencia de Dios. Dice Romanos 15, que leíamos hace un momento: habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Es por el Espíritu Santo que venimos delante de Dios como niños al papá. Gálatas 4:6 dice lo mismo: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Quién es el que clama Abba Padre en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Es llevándonos directo al corazón del Padre y caemos rendidos. Y entonces lo primero que hacemos en la presencia del Señor es contemplarlo. Y normalmente nuestro corazón se conmueve de su grandeza y nuestra inferioridad. Y empezamos a adorar al Señor pensando cómo el Señor me mira a mí. Cuánta misericordia tiene diariamente de mí. ¿Cómo es que el Señor dice que está dispuesto a mostrar su poder a mi favor si yo lo que he hecho es desagradable delante de sus ojos? Y empiezo a ver su amor, su misericordia, su santidad. Y simplemente estamos allí delante de Él, entregándonos y entregándonos más, y entregando nuestra mente y nuestra familia, y nos damos ante Él. No es un tiempo que uno pasa con un extraño, que a veces el silencio se siente incómodo. Estamos allí en una total comodidad. Y podemos decir, como dice el salmista, Salmo 84:10, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué prefiero? Estar allí. Que el mundo el día está súper atareado, combustionado, que hay... Señor, aquí estoy. Yo prefiero estar aquí en tu presencia. ¿Qué más dice el salmista? Salmo 5, versículo 3.
De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. A esto es que se refiere el salmista, a deleitarse en la presencia de Dios. Esperaré, estoy aquí contigo, maravillado de quién eres, Señor, descubriéndote. Y allí, estando en la presencia de Dios, somos dirigidos por el Espíritu Santo en nuestras súplicas conforme a su voluntad. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que todo depende de Él. Y entonces, contemplando un Dios santo, le decimos: Señor, ayúdanos a andar en santidad. Yo necesito trabajar en mis pensamientos, en mis miradas, en lo que hago con mi tiempo, en lo que hago frente al computador, en la manera como hablo, en la manera como respondo a mi pareja. Y empezamos, y eso no es yo aquí lo digo en un par de segundos, pero esa reflexión es allá metidos en el Señor, donde el Espíritu Santo empieza a mostrarnos por qué reaccionamos de esa manera, y nos muestra entonces cómo debemos hacerlo, y nos da poder y capacidad para empezar a hacerlo. Pero no es en una oración de 10, 15 minutos, eso no sucede allí. Por eso no pasa nada en la vida de los creyentes que no pasan tiempo en la intimidad con el Señor. No pasa nada, no puede pasar nada. Y entonces, contemplando al Dios soberano, yo entiendo que no puedo decirle a Dios: Señor, y reclamo, y decreto, y que esto se haga así, que se haga ahora. Porque me doy cuenta que estoy delante del soberano, todopoderoso Dios, y mi ego se doblega y digo: Señor, si eres tan amable, Señor, te ruego que muevas esto a favor mío. Yo lo quiero y lo necesito ya, pero estoy en tus manos. Hazlo conforme a tu soberana voluntad y dame la fortaleza para entenderlo, para recibirlo. Si hemos llenado nuestra mente de la palabra de Dios, entonces cuando oremos, el Espíritu Santo nos guía con base en la voluntad de Dios, con base en la palabra. Y entonces las oraciones del día a día, dice la palabra en 2 Corintios 10:5, llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Dios. Y entonces todo lo que estoy pensando me voy a vengar, voy a responder igual que el otro que no me habló bonito, voy a mentir, llevo todos mis pensamientos cautivos a la palabra de Dios allí en oración. Recordemos, el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. ¿Qué cosas? Pues si yo no las conozco, no me las va a recordar. Pero si guardo sus palabras en mi mente, en mi corazón, el Espíritu Santo me va llevando. Empiezo a ver todo a la manera de Dios. Con mi mente llena de la palabra de Dios, empiezo a centrarme en lo que Dios quiere y cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Si no hemos llenado nuestra mente de la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo no tiene cómo recordarnos, no tiene a dónde guiarnos, porque nos guía por la verdad de las Escrituras. Y entonces, en una oración en el Espíritu Santo, Él nos va guiando por su palabra. Miren lo que dice Romanos 8, 26 y 27, que ya leíamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero fíjese lo que dice a continuación. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esos gemidos indecibles habla desde lo profundo del corazón. Nos lleva desde lo profundo con total... Es desde la parte espiritual, no puedo decirlo, es difícil de explicarlo porque no es emocional, pero es como con emoción, pero digo espiritualmente hablando, ¿se entiende? Así es que es difícil de que se entienda. Es del Espíritu, nos guía desde lo profundo con esos gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Él conoce nuestra realidad, nuestras debilidades,
lo que necesitamos en nuestra relación de pareja, lo que necesitamos para moldear nuestro carácter, lo que necesitamos para al fin doblegar nuestro corazón y servirle a Dios como Él nos manda. Él es el que lo sabe. Entonces necesitamos en humildad clamar al Señor. Como el niño viene delante del Padre y le dice: papá, tú me dijiste que cuando llegáramos a la casa íbamos a jugar. Uy, sí, yo te dije, ven, vamos a jugar. Pero los niños se acuerdan de todo, ¿no? Tú me dijiste que el fin de semana íbamos a salir a tal lugar. Vamos al lugar porque yo te lo dije. Y entonces con la misma autenticidad, sin demandar nada, pero con ese corazón humilde rendido al Señor, le decimos: Señor, tú dijiste que me darías poder para tener dominio propio sobre esta debilidad mía. Yo te ayudo, que me ayudes a hacer morir este pecado en mi vida. Yo te pido que por favor me ayudes a que se produzca este fruto de paciencia que tú prometes en la palabra. Yo necesito este fruto de paciencia. Te pido por favor por él en mi vida. Y empezamos a pedirle con amor y con humildad, conforme a las promesas que Él nos ha dado, para que se cumplan en nosotros. Señor, tú dices que la oración de fe del justo puede mucho, y que tú sanarás al enfermo. Yo te pido para que tú lo hagas, y te clamo para que levantes a esta persona. Y el Señor es el que obra conforme a su soberana voluntad. Pero nosotros venimos a Él y le presentamos su palabra dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso aquí es importante la sana doctrina. No torcer versículos para reclamarle al Señor cosas que no podemos ni debemos. Claro, el poder estudiar la palabra y tener sana doctrina en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo pueda dirigirnos en nuestras oraciones conforme a Él. Entonces, esa es la oración en el Espíritu Santo. No es nada raro, nada difícil, nada que no podamos hacer, si tan solo nos disponemos a sacar tiempo para el Señor. Cuando leemos el pasaje de Judas, que nos dice que nuestra oración es en el Espíritu Santo, y el pasaje de Efesios, estos dos pasajes, el de Judas se da en medio de una advertencia a los cristianos para que no vivan como otros que viven haciendo lo que les da la gana. Entonces, esos otros viven haciendo en lo que les parece. Ustedes no vivan de esa manera. Ustedes crezcan edificados en la sana doctrina, poniendo su fe en esa sana doctrina y guiando sus oraciones en el Espíritu Santo. Y el de Efesios, el contexto está terminando nuestro caminar cristiano en la lucha contra las fuerzas espirituales y en general en todo lo que nos ataca. Y entonces nos dice, sobre toda la armadura, dice, en toda oración, con toda súplica, en el Espíritu. Los dos pasajes nos hablan de nuestra cotidianidad. Nuestras oraciones todo el tiempo son y deben ser única y exclusivamente en el Espíritu Santo. No podemos seguir llevando oraciones carnales engañándonos a nosotros mismos, porque es muy fácil, porque si así lo aprendimos, pues es muy fácil seguirlo haciendo de esa manera. Debemos conocer a Dios. La oración entonces es pasar tiempo con Él. Es algo que podemos hacer si organizamos nuestras prioridades. Nos metemos en la palabra de Dios, nos metemos en un tiempo de oración. Y usted dice, ¿y de qué oro? ¿De qué oro en una hora? O sea, solamente si usted se pone a interceder, ni siquiera a orar de manera personal en comunión con el Señor, solo intercediendo, usted se le va a facilitar una hora. Por mí mismo, por mi esposa.
Señor, para que sea la mujer que tú quieres que sea, para que yo sea el varón que ella necesita, para que yo sea el padre que mis hijos necesitan. Mira que en este aspecto, Señor, por mi esposa, para que tú la fortalezcas, para que en el trabajo, para que en el hogar, para que con los hijos. Señor, te pido por mis hijos, para que esto... Señor, te pido por mi familia extendida, por mi papá, por mi mamá, por mi abuelito, por mi tía, por mi primo, por mi... Y empiezo a orar. Y voy sabiendo cosas de ellos. Ellos son muy religiosos y están muy apegados a la tradición. Te pido para que tú toques sus corazones, para que los sensibilices. Te pido para que... Y solo en intercesión podemos durar un montón. De la familia, después de la familia, entonces oro por los planes de Dios. Señor, oro por tu iglesia, por mis hermanos en la iglesia. Mira que me acuerdo de fulanito que está enfermo, mira fulanita que la hija la tiene enferma, mira que me acuerdo que fulanito va a emprender un viaje para que... Señor, por las misiones nacionales, locales, internacionales, para que tú seas extendiendo tu reino, para que tú levantes más misioneros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Levanta corazones, levanta recursos, levanta hombres fieles que estén dispuestos a servirte. Uno sigue y sigue. Señor, hay hombres y mujeres en otros lugares que están en persecución por estar llevando tu palabra. Guárdalos, protégelos. Pim, 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 pim. Señor, por las autoridades de la iglesia, para que tú les des sabiduría, por las autoridades municipales, locales, los jueces, el presidente, el congreso. O sea, y Dios nos manda a orar por todo esto. Cuando no me levanten manos. ¿Cuándo ustedes oran por todas estas cosas? Señor, por mis compañeros de trabajo, mira que fulanito siempre yo le veo cara de amargado y que no sé qué, y que siempre viene con problemas. Fulanita siempre está hablando chismes. Y orar. Si hay algo que cambia la realidad, es la oración. Cambia nuestras realidades, la oración. Una oración como la que estamos hablando, en humildad, rendidos al Señor. Y aparte de la oración de intercesión, necesitamos estar simplemente ahí, teniendo comunión con Dios, deleitados delante de Él, con la Escritura en mano y conociéndole, y descubriéndole a Él tal como Él se presenta, y derramándonos y rindiéndonos delante de Él. La vida cristiana es en una relación íntima con Dios y debemos desarrollar la oración. Dios nos hace un llamado esta mañana que seamos hombres y mujeres de oración, que le demos la prioridad a Dios en todo tiempo y en todo lugar, y que estemos orando sin cesar, y que estemos orando en el Espíritu Santo. Así que, habiendo dicho esto, yo los invito a que nos pongamos de pie.